Vamos a empezar. Vamos a ver miembro inferior isquémico, niveles de amputación, y el otro tema es avances en traumatología. Miembro inferior isquémico. Bueno, respecto a la etiología del miembro inferior isquémico, tenemos que diferenciar, ¿no? Cuando es agudo y cuando es crónico. Cuando la isquemia es aguda, pues tenemos opciones diagnósticas, ¿no? Embolia, disección arterial, trombosis aguda, traumatismo y oclusión de una reconstrucción vascular previa. Son causas agudas de una isquemia de miembro inferior. Mientras que las crónicas están la arteriosclerosis, ¿no? La más frecuente, y otras patologías menos frecuentes. De todas las causas, tanto agudas como crónicas, en primer lugar está la arteriosclerosis. Es hasta el 90% del causante de la isquemia en miembros inferiores. Y la segunda causa más frecuente están los traumatismos, ¿sí? Esto no lo olviden. La arteriosclerosis, pues, es vía final, como ustedes saben, por fisiopatología, por medicina 1, medicina 2, ¿no? Es vía final de muchas enfermedades metabólicas, endocrinológicas, sobre todo, ¿no? Que tienen que ver también con el aparato cardiovascular. Entonces, al ser vía común de muchas enfermedades cardiovasculares, endocrinológicas, etcétera, pues es la causa más frecuente, ¿no? De isquemia de miembro inferior. Riesgo de progresión a isquemia crítica. ¿Cuáles son los factores de riesgos que más influyen en una isquemia crítica, ¿no? ¿Qué factores de riesgos contribuyen con un mayor peso a condicionar isquemia crítica en el paciente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la dislipidemia, pues duplica, ¿no? Edad mayor de 65 años, duplica el riesgo. El tabaquismo, de igual manera. El índice tobillo-brazo, que es un signo para determinar isquemia, menor de 0,7, triplica, menor de 0,5, 2,5 veces. Sin embargo, la diabetes mellitus, ¿no? 4 veces más aumenta el riesgo de una progresión a isquemia crítica, un paciente diabético. El tabaquismo, 3 veces más de riesgo de que pueda progresar a una isquemia crítica, un paciente que cuenta con isquemia en miembros inferiores. ¿Cómo es que la diabetes mellitus puede condicionar eso? Bueno, ya sabemos la fisiopatología, ¿no es cierto? ¿No? La diabetes mellitus tiene dos grandes alteraciones. Eh, una neuropatía diabética y una arteriopatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética sabemos que es motora, puede ser sensitiva, puede ser autonómica. En el tema motor, pues hay una posición anormal del pie, ¿no? En el tema sensitivo, disminuye la sensibilidad propioceptiva. En el tema autonómico, pues por los shunts arteriovenosos que existen. Respecto a la arteriopatía, puede ser microvascular o macrovascular, ¿no? Lo que conlleva a una isquemia. Esta isquemia, junto con el aumento de la presión en los puntos de apoyo, especialmente en los pies, los problemas de posición anormal de los pies, pues conllevan a la formación de úlceras, ¿no? Entonces ahí empieza el problema con el pie diabético. Los síntomas, bueno, los síntomas y signos que podemos encontrar en una isquemia de miembro inferior son variables, ¿no? Van a depender de la severidad. Vamos a encontrar palidez, frialdad, cianosis, ¿no? Necrosis, como en estos casos, ¿no? Necrosis, aumento de volumen, falta de ausencia de pulsos, cuando ya se comprometen los grandes vasos, ¿no? Entonces la clínica es variada y dependiendo del grado de obstrucción en los miembros inferiores, vamos a encontrar diferentes tipos de clínica, ¿no? Obviamente si esa obstrucción es progresiva, pues la clínica va a ir aumentando. Entonces, desde una frialdad, palidez, cianosis, isquemia localizada, como tienen en estos ejemplos, ¿no?
eh, úlceras, gangrenas, ausencia de pulsos, ¿no? Claudicación también es un síntoma. La claudicación es un síntoma precoz de isquemia, ¿no? El paciente camina 2 cuadras, 3 cuadras, siente que le duele, ya no puede, para, ¿no? Cuando aumenta la claudicación, ya no camina 2 cuadras, camina 1 cuadra. Sigue aumentando, ya no es el dolor a 1 cuadra, sino el dolor se presenta incluso al reposo. Entonces son síntomas que son progresivos y dependen del grado de obstrucción que tenga el paciente, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Tenemos una úlcera, ¿no? Una úlcera en el medio pie y antepié, hay necrosis húmeda, ¿no? Hay necrosis húmeda en el pie. Acá tenemos un ejemplo traumático, ¿no? Una lesión vascular, una isquemia aguda crítica, pero por un traumatismo. De igual manera acá, cuando es por traumatismos, pues la cosa es evidente, ¿no? Hay una lesión arterial aguda, hay un sangrado activo agudo, el paciente puede estar en shock dependiendo de la pérdida de sangre que ha tenido, ¿no? Hipotensión, shock, es una emergencia en estos casos, ¿no? Acá una mutilación, por ejemplo, de un miembro, ni qué hablar ahí, pues, ¿no? Entonces, en caso de traumatismos es evidente. Acá tenemos una clasificación clínica, ¿no? De la isquemia aguda, de la isquemia en miembros inferiores, ¿no? Que es la clasificación según la Fontaine y Rutherford. Tiene 4 estadios, va desde el estadio 1, que en el paciente es asintomático. El estadio 2 se divide en 2 grupos, 2A y 2B. El 2A, la claudicación es a una distancia mayor de 200 metros. Es decir, el paciente camina más de 200 metros y tiene dolor en el miembro inferior. Dolor que lo hace detenerse, ¿no? Que lo hace parar y descansar. 2B, la claudicación es a una distancia menor de 200 metros. Significa que a menos de 200 metros el paciente ya siente dolor, siente cansancio, para descansar, ¿no? Estadio 3, el dolor ya se presenta en reposo. Y en el estadio 4 ya tenemos presencia de úlcera o gangrena en la extremidad. ¿Sí? Las categorías de Rutherford, que son del 0 al 6, desde que el paciente es asintomático, pasa por una limitación leve, limitación moderada, limitación severa, dolor en reposo, cuando hay una amputación menor, cuando hay una amputación mayor. ¿Ya? Esa es la clasificación clínica de la enfermedad arterial periférica, que es la isquemia en miembro inferior. El diagnóstico, pues el diagnóstico es clínico, ¿no? Inicialmente clínico, según lo que hemos conversado, lo que les he explicado, ¿no? Podemos guiarnos de la clasificación para estadiar al paciente, observar los síntomas, si es los signos, en caso sea traumático o en caso sea crónico, ¿no? Y podemos afinar el diagnóstico. Se puede utilizar ecodoppler, un signo clínico es el índice tobillo-brazo, que les comenté hace un momento, la claudicometría, puede utilizarse estudios más sofisticados como una angioresonancia, una angioten o una arteriografía incluso, ¿no? Esto generalmente es campo del cirujano cardiovascular, ¿no? Indicaciones de amputación. ¿Cuándo amputar? Tenemos que nosotros eh, saber que ante la presencia de una isquemia en miembro inferior, debemos nosotros saber reconocer en qué momento amputar, en qué momento no. Eso puede cambiar, definitivamente va a cambiar la vida del paciente, ¿no? Un paciente con una amputación, pues tiene una vida completamente diferente. Indicaciones absolutas. Cuando el miembro ya no es reconstruible, ¿no? Los ejemplos más clásicos son los de origen traumático, ¿no? Un miembro mutilado, un miembro con aplastamiento severo, etcétera, ¿no? Cuando hay una amputación traumática en miembro contaminado o contundido. Cuando hay una isquemia irreversible en la extremidad enferma o traumatizada, ¿no? Daño arterial mayor de 6 horas. Este dato es clave. Este dato es clave, ¿no es cierto? Cuando
Generalmente cuando es de origen traumático y hay un daño vascular arterial, ¿no? Que existe riesgo de pérdida de la extremidad producto de esa lesión, el cirujano cardiovascular tiene 6 horas para lograr restablecer el flujo arterial, realizando el procedimiento quirúrgico que tenga que realizar, ¿no? Plastías, bypass, reparación directa, ¿no? Embolización, etcétera. Cualquier procedimiento que sea de recanalización arterial o revascularización arterial. Muchos estudios ya han concluido, y esto ya es definido, que cuando el miembro permanece en isquemia por más de 6 horas, o dicho de otra forma, cuando la lesión vascular aguda, ¿no?, está presente por más de 6 horas, pues así se haga la reparación, es muy poco probable que el tejido distal, ¿no?, que se quedó sin aporte sanguíneo, pues es muy probable que no tenga buen pronóstico, ¿no? Pasadas las 6 horas, pues ya hay lesión, ya hay isquemia, ¿no? En las pequeñas arteriolas, en fibras musculares, y definitivamente ese miembro inferior no se va a recuperar. Si después de las 6 horas se realiza recién la revascularización. Eso es cuando es de origen traumático, ¿no? La prioridad, salvar vida. Miembro catastrófico en un paciente crítico. Tenemos un paciente crítico con todo el miembro inferior, derecho o izquierdo, prácticamente mutilado, con un aplastamiento severo, pues ese miembro definitivamente hay que sacarlo, hay que amputarlo, ¿no?, para poder salvaguardar la vida del paciente. Esa es la indicación de amputación absoluta. Después existen indicaciones relativas, ¿no? Que estas indicaciones relativas a veces son tomadas como criterio de amputación también, dependiendo del contexto del paciente, ¿no? Son las infecciones que no pueden controlarse, los tumores en los que no se puede controlar el miembro. Hay tumores gigantes que comprometen hueso, comprometen tejido muscular, perióseo, ¿no? Gran aumento de volumen de la extremidad. El tumor incluso envuelve vasos principales, ¿no?, como la femoral, por ejemplo. Entonces, la resección del tumor va a ser imposible. Entonces, también está indicada la amputación en este tipo de pacientes, ¿no? Malformaciones congénitas y lesiones nerviosas de plexo completas también. Son indicaciones relativas de amputación. Eh, Cuando es de origen traumático, hay una escala que se denomina MES, por sus siglas en inglés, ¿no? Esta escala evalúa cuatro puntos. Si hay una lesión ósea de tejidos blandos, si hay isquemia de la extremidad, si el paciente está en shock, y la edad del paciente, ¿no? Acá hay una puntuación por cada, por cada condición en cada uno de estos grupos. Entonces, los puntajes de estos 4 apartados, ¿no?, si suman más de 7 en total, como dice acá, pues es criterio de amputación, ¿no? Por ejemplo, lesión ósea de tejidos blandos, eh, que tenga acá 4 puntos. Fue un accidente de muy alta energía, ¿no?, igual que el anterior, con contaminación severa. Entonces, alta energía, aplastamiento, heridas por arma de guerra, y además contaminación severa, 4 puntos. Isquemia en la extremidad, evaluamos si tiene pulso periférico ausente, llenado capilar disminuido, 2 puntos. 4 y 2 va a 6. En shock, la presión sistólica persistentemente menor de 90, 2 puntos más. Ya va 2, 6, va 8. Y encima es mayor de 50 años, va a 10. Entonces, 10 puntos en escala MES ya es un criterio de amputación. Entonces, ese paciente tiene que amputarse. Es un paciente en muy mal estado general, con una herida, con un miembro muy contaminado, ¿no? No hay pulso, el llenado capilar es muy disminuido, ¿no? Su presión está hipotenso prácticamente, es un paciente que está yendo al shock, es un paciente mayor de 50 años, muy, muy mayor, ¿no? Entonces está indicada la amputación. Para eso sirve la escala MES, para graduar pacientes que son tributarios o no de amputación, según cada uno de los puntos de estos 4 apartados, ¿ya?
Entonces esto se usa cuando la isquemia del miembro inferior es de origen traumático. La distribución de las amputaciones por causa, bueno, tenemos que las de enfermedad tienen el mayor porcentaje, como les comentaba, ¿no? La arteriosclerosis es el primer lugar, los accidentes son el segundo lugar, ¿no? Los niveles de amputación. Como estamos hablando de miembros inferiores, vamos a abocarnos solamente a miembros inferiores, ¿no? Tenemos, cuando es en la pelvis, cuando se retira desde media pelvis, el procedimiento se llama hemipelvectomía, derecha o izquierda. Consiste en sacar o amputar el miembro superior desde la mitad derecha o izquierda de la pelvis. Cuando es a nivel de la cadera, se llama desarticulación de cadera. Cuando es en el fémur proximal, transfemoral corta, porque el brazo de palanca que queda es muy corto. Al medio, transfemoral media. Distal, transfemoral larga, porque el brazo de palanca que nos queda es más largo, ¿no? Cuando es por encima de la rodilla, supracondilia. Cuando es a nivel de la rodilla, desarticulación de rodilla. Tercio proximal de la tibia, transtibial corta, porque el brazo de palanca es corto. Tercio medio es la transtibial estándar y tercio distal la transtibial baja. ¿Ya? Hasta acá está sencillo. Después tenemos en el pie. Cuando desarticulamos o cuando la amputación es a nivel de las articulaciones metatarsofalángitas, es desarticulación. Cuando es a la mitad de los metatarsianos, es transmetatarsal. ¿Sí? Cuando es entre el tarso y el metatarso, se llama amputación de Lisfranc. La unión del antepié con el medio pie, amputación de Chopard, ¿no? Y a nivel del tobillo, de Syme, y a nivel del calcáneo tenemos Boyd y Pirogov, que son dos amputaciones más. Eso es en el pie. ¿Ya? Entonces no olvidar los niveles, desde la pelvis, hemipelvectomía, a la cadera, desarticulación, y después viene transfemoral corta, media, larga, supracondilia, desarticulación de rodilla, transtibial corta, estándar y baja, y en el pie, ¿no? Lisfranc, transmetatarsal, Chopard, Syme a nivel de tobillo, a nivel de calcáneo, Boyd y Pirogov. Dentro de la distribución de las amputaciones según el nivel, pues definitivamente las más frecuentes son en el miembro inferior, ¿no? Miembro inferior, a nivel de la pierna es más frecuente, seguido del fémur, del muslo. Según niveles de amputación, pues tenemos que la más frecuente, ¿no? La transtibial, como le decíamos en la pierna, ¿no? La que le sigue es la transfemoral. La clasificación de la amputación. Tenemos una clasificación anatómica, ¿no? En los miembros inferiores, que es según segmento femoral. Se le denomina así, ¿no? F, porque es del segmento femoral. F1, tercio superior, F2, tercio medio, F3, tercio inferior. Cuando es del segmento tibial, T. T1, tercio superior de la tibia, T2, tercio medio de la tibia, T3, tercio inferior de la tibia, ¿sí? Es sencillito. Esa es la clasificación anatómica de Oxford, de los niveles de amputación, que es por segmentos, ¿no? F si es femoral, T si es tibial, F, parecido a la clasificación AO de fracturas, ¿no? 1, 2 y 3, tercio superior, tercio medio, tercio inferior, para que no se olviden. Y la clasificación topográfica de Schwartz en miembros inferiores es la que más o menos hemos estado explicándoles anteriormente, ¿no? Hemipelvectomía, desarticulación de cadera, según niveles, topográfica, amputación por encima de rodilla, desarticulación de rodilla, amputación corta bajo rodilla, amputación por debajo de rodilla, amputación de Syme, amputaciones parciales del pie. Acá están englobadas todas las del pie que hemos hablado, ¿no? Pero esta es la clasificación topográfica, que es esta que hemos explicado aquí a más detalle, ¿no? Esta de acá y esta de acá. ¿Sí? Entonces también está sencillo.
en la clasificación topográfica de Schwarz. ¿Qué consideraciones generales tengo que tener al momento de realizar una amputación? El cirujano, cuando realiza una amputación, debe tener o debe pensar que hay un equilibrio entre qué, entre dos cosas, entre el nivel de amputación más distal, significa mayor brazo de palanca y significa menor coste metabólico, ¿sí? Cuando el nivel de amputación es más distal, significa que va a haber un mayor brazo de palanca. Significa entonces que va a requerir o va a calzar mejor una prótesis a futuro. Menor coste metabólico significa ¿por qué? Porque al ser más distal es menor el tejido que es amputado, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del miembro inferior, más distal a nivel de la tibia, ¿no? La pieza operatoria amputada sería el tobillo y el pie. Entonces, viéndolo en términos numéricos, el paciente pierde el tobillo y el pie. En cambio, si yo hago una amputación más proximal a nivel por encima de rodilla, el paciente pierde la pierna, el tobillo y el pie, ¿no? Conclusión, mientras más distal es la amputación, el paciente va a perder menor superficie corporal, ¿sí? Va a perder menor tejido. Por lo tanto, el coste metabólico es menor, ¿no? Para poder desplazarse. Si un paciente pierde toda la pierna, pues el gasto cardíaco del paciente, una vez amputado y con su prótesis, va a ser mayor para poder trasladarse, para poder caminar. ¿Por qué? Porque está supliendo la ausencia de todo un miembro inferior. Entonces su gasto cardíaco va a aumentar. Pero si solo perdió el pie, solo perdió el tobillo y el pie, pues su gasto cardíaco no va a ser tan alto. Esa es la conclusión. Entonces, es mucho mejor siempre una amputación más distal. Por el tema biomecánico, porque tiene un mayor brazo de palanca, y por el tema metabólico, porque va a haber un menor gasto cardíaco del paciente. ¿Sí? Y el otro tema o el otro punto que hay que siempre tener en consideración es el nivel de cicatrización o el nivel biológico. No siempre el nivel biológico va a ser el mismo que el nivel de amputación más distal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque cuanto más proximal es la amputación, pues vamos a tener una mejor vascularización. Y si vamos a tener una mejor vascularización, vamos a tener una mejor cicatrización del muñón, ¿no? Muchas veces hemos escuchado de repente de algún paciente que le amputaron el dedo del pie. Sin embargo, volvió a ponerse negro, volvió a necrosarse, le amputaron más arriba. Volvió a ponerse negro, volvió a necrosarse, le terminaron amputando más arriba, ¿no? Eso es por esto, porque no se eligió para amputar el nivel de cicatrización óptimo, ¿sí? Aquí esto es al contrario, ¿no? O sea, el nivel de cicatrización óptimo nunca va a ser el más distal. Y aquí viene el equilibrio, ¿no? Entonces, biomecánicamente nosotros es preferible realizar una amputación más distal. Sin embargo, biológicamente, las amputaciones distales, tenemos que tener en cuenta, pueden tener una falla en la cicatrización del muñón. ¿Por qué? Porque en la vascularización no es muy buena, ¿ya? Entonces, el cirujano tiene que tener un equilibrio entre estos dos conceptos. Y finalmente, esta es una categorización protésica, ¿no? Son tres categorías de tres tipos de pacientes. Pacientes jóvenes, de edad media, y pacientes seniles, ¿no? El joven, por lo general, la etiología es traumática. La edad media, por lo general, no es traumática, ¿no? Y la paciente senil, por lo general, tampoco es traumática, ¿no? Sino son isquemias crónicas. Las condiciones del muñón en el paciente joven por lo general son óptimas, en la categoría 2 son susceptibles de mejorar, en la categoría 3 no son inadecuadas las condiciones del muñón.
El riesgo cardiovascular aumenta conforme aumenta la edad. Enfermedad subyacente, por lo general, conforme aumenta la edad, hay enfermedad subyacente. En la categoría 2, esta está compensada. En la categoría 3, esta está descompensada, ¿no? Y la prescripción en un paciente amputado categoría 1 es una prótesis definitiva, porque es un paciente joven. En la categoría 2, pues un pilón de entrenamiento, posteriormente una prótesis definitiva. Y en la categoría 3, ¿no? Un andador o una silla de ruedas definitivo. Los pacientes de categoría 3, como son muy seniles, tienen comorbilidad a veces descompensada, no tienen un buen gasto cardíaco para tolerar una prótesis muchas veces. Entonces hay que entrenarlos, ¿no? Hay que entrenarlos a ellos. Las metas: marcha funcional con prótesis en el paciente joven, categoría 1, marcha funcional con pilón o prótesis en la categoría 2, pacientes de edad media, y pues entrenamiento en el uso de andador o silla de ruedas en el paciente de categoría 3, ¿no? Básicamente intradomiciliario es este tipo de pacientes. Esa es más o menos son unas categorizaciones de los tipos de pacientes y las prótesis para cada tipo de paciente que se debe utilizar. Bien, hasta aquí lo que hemos podido conversar sobre el miembro inferior isquémico y niveles de amputaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. ¿Todo claro? De acá, por ejemplo, a ver, es indispensable que sepan las causas más frecuentes. Es indispensable que sepan el principal factor de riesgo que aporta que el paciente termine en isquemia crítica. Es indispensable que sepan eh, la, la clasificación de la Fontaine. Es indispensable que sepan las indicaciones, tanto absolutas como relativas, que sepan la escala MES, ¿no? Y las clasificaciones de amputación, ¿no? Tanto la anatómica como la topográfica. Esto con miras a su examen. ¿Ya? Ahí les estoy dando las pautas. Ya, progresos. Creo que se va a acabar el tiempo todavía. Todavía 7 minutos, doctor. 7 minutos. Mejor nos vamos y volvemos a entrar. Sí, yo creo que sí, para que no se interrumpa el otro tema. La solución en la traumatología son puntuales, ¿no? Y vienen de la mano con el avance tecnológico, el desarrollo tecnológico, el desarrollo informático, el desarrollo de computadoras, ¿no? Respecto a imágenes 3D, imágenes 4D, sistemas de imágenes 3D y 4D para planificación interoperatoria, radiográfica, etcétera, ¿no? El otro punto son los avances en cuanto a nuevos diseños de material de osteosíntesis, es decir, de placas, de clavos, ¿no? Materiales cada vez más livianos, más duros, nuevos sistemas, ese es otro punto. Y el más importante de todos es el avance de la cirugía de mínima invasión, o el progreso que ha habido en la cirugía de mínima invasión. Entonces, cuando hablamos de cirugía de mínima invasión, hablamos de artroscopía. Probablemente es el área de la traumatología que más avances ha tenido. Y es precisamente de la cual vamos a hablar con mayor profundidad. Bien. ¿Cuál es el problema que en el siglo pasado se detectó, ¿no? En este desarrollo continuo de la especialidad? Se detectó un aumento de la enfermedad articular, ¿no? Sea cual sea la causa.
por accidente, por enfermedad misma, por edad avanzada. El problema es que la población, hubo un aumento significativo en la población de padecimientos articulares, ¿no? Discapacitantes, tanto por el dolor, por la claudicación, por la alteración de la marcha, por las deformidades que ocasionan las lesiones articulares, ¿no? Y nosotros sabemos cuál es la historia natural de una enfermedad articular. Pues una enfermedad articular termina en una endoprótesis, ¿no? O en una prótesis. Entonces, ese es el problema con el que se termina el siglo XX e inicia el siglo XXI, la traumatología. Con un gran aumento, ¿no? de pacientes de todas las edades, con enfermedades crónicas, con accidentes de tránsito, con un gran incremento de pacientes que tienen dolencia articular o enfermedad articular, ¿no? Y que esta, pues, termina, en la historia natural de esta, termina en una prótesis de cadera, de rodilla, de tobillo, de hombro, etcétera, sea cual sea la articulación de la que estemos hablando, ¿no? Y el problema es ese, una gran población que viene aumentando sus molestias articulares, a las que probablemente tenga que ponerles a un futuro prótesis, a todos. Entonces todo el mundo va a terminar con prótesis. Entonces, ya desde el siglo pasado, la cirugía de reconstrucción articular, es decir, la artroplastía o la prótesis, ¿no? Ya era considerada por la revista Lancet como la cirugía más relevante del siglo XX, ¿no? La reconstrucción protésica, de cadera especialmente, fue considerada la cirugía más relevante del siglo XX. ¿Por qué? Por sus buenos resultados, por su innovación. ¿Por qué? Porque pacientes con patologías de cadera articular que les generaba discapacidad, pues la cirugía protésica les devolvía prácticamente su estatus fisiológico anterior. El paciente ya no tenía dolor, ya no tenía discapacidad, ¿no? Y cambiaba completamente su vida nuevamente, ¿no? Volvían a la normalidad anterior a su enfermedad. Por eso es que la reconstrucción protésica de cadera fue considerada así, ¿no? Sobre todo la de cadera porque es una articulación muy, muy importante. Bien, entonces la prótesis o la reconstrucción protésica se ha visto que tiene buenos resultados, sobre todo cadera, rodilla y hombro y pequeñas articulaciones. ¿Cuáles eran los retos? Pues la reconstrucción primaria en pacientes jóvenes, que eran económicamente activos, y la cirugía de revisión protésica con pérdida ósea masiva. ¿Por qué? Porque cada vez aumentaba más la población joven con problemas articulares, que requerían una prótesis, ¿no? O una reconstrucción protésica. Entonces, una prótesis no se le puede poner, o tiene sus indicaciones, no se le puede poner a un paciente muy joven. La prótesis no va a durar toda la vida. Una prótesis muy bien cuidada, de un material el mejorcito del mercado, entonces dura 15 años, 18 años, 20 años a lo mucho. Entonces, si yo le pongo una prótesis a un paciente de 25, 30 años, significa que a los 45, 50 años tengo que cambiarle esa prótesis nuevamente. Y ese recambio de prótesis implica un acto quirúrgico de mayor complejidad. Entonces, implica sacar la prótesis inicial con la destrucción de tejido óseo que pueda significar eso, y consiste en colocar una megaprótesis, o sea, una prótesis de revisión, una prótesis más grande. Entonces, es todo un tema. Por eso esos son los retos, ¿no? La reconstrucción primaria articular en pacientes jóvenes, que cada vez aumenta, y la cirugía de revisión, por lo mismo que son pacientes más jóvenes cada vez a los que hay que cambiarles nuevamente la prótesis, ¿no? Y estas son las prótesis de cadera, diferentes tipos de prótesis, vástago largo, vástago corto, cabeza de cerámica, cabeza metálica, ¿no? Y esto es lo que cambia la vida de las personas que tienen una enfermedad articular en la cadera, que es discapacitante, ¿no? Entonces una prótesis, un reemplazo articular, les regresa su estatus fisiológico previo. El paciente económicamente activo pues puede desenvolverse nuevamente en la sociedad. A ver. Esto es para que vean la distribución, ¿no?
la distribución de reemplazo articular primario por edad. Eso es en Reino Unido. Tenemos, por ejemplo, que el grueso es el grupo que está entre 60-69 y 70-79. Es decir, de los 60 a los 79 años, ¿no? Que es este grupo de acá. Esta franja de acá, ¿no? Entonces miren cómo año tras año esto ha ido aumentando, ¿no? La cantidad de personas entre 60 y 79 años, que son estos de acá, a los que se les ha ido colocando prótesis año tras año, como aumenta, ¿no? Y este cuadro de acá, para que vean, es el riesgo y tiempo de vida de un reemplazo, de un reemplazo protésico de revisión. Es decir, el cambio de una prótesis que ya cumplió su tiempo de vida por otra prótesis de revisión. Ese es el riesgo y tiempo de vida que le queda al paciente, ¿no? Mientras mayor es el paciente, pues menos años son, ¿no? Mientras más joven es el paciente, pues a mayor tiempo de vida. Pero mientras más anciano o más adulto es el paciente, menos tiempo de vida, ¿no? Entonces, una cirugía de reemplazo protésico, de revisión, es decir, un recambio de prótesis, es una cirugía muy demandante y muy riesgosa también. Dura horas. Entonces, la capacidad funcional del paciente, si es un paciente muy adulto mayor, que tiene muchas patologías, muchas veces no es conveniente, ¿no? El paciente tiene poco tiempo de sobrevida después de eso. Y esto para que sepan también, ¿no? Este es el porcentaje acumulativo de los reemplazos articulares de cadera de revisión. O sea, los recambios de una prótesis por otra, cuando esta ya cumple su periodo de vida. Igual, están aumentando, ¿no? Están aumentando año tras año. Entonces ese es el problema actual de la traumatología, ¿no? El problema es que cada vez ocurre esto en pacientes más jóvenes, ¿no? Entonces, no se puede o no podemos condenar a pacientes más jóvenes a ponerles directamente como primera opción terapéutica una prótesis, ¿no? Por todo lo que ya les expliqué. Entonces, ante este hecho es que se han desarrollado y se han perfeccionado opciones para la preservación articular en pacientes jóvenes, que permitan evitar el desenlace final en la historia natural de la enfermedad articular, es decir, la prótesis. Y sobre este punto es que actualmente está todo el avance en la especialidad de traumatología en boga, ¿no? Hay muchos estudios sobre la preservación articular. Por un lado, está el valor que aporta la ingeniería. Cada vez hay sistemas protésicos más sofisticados, ¿no? Para pacientes jóvenes, polietilenos de alta densidad, pares articulares, preservación de hueso, ¿no? Prótesis modulares de un segmento nada más, ¿no? Es decir, si la cabeza es la que está mal, solamente se cambia la cabeza. Eso significa modular, que permite modular el tamaño, ¿no? Para pacientes jóvenes. Por un lado, el valor de la ingeniería, que cada vez hay sistemas protésicos más sofisticados, ¿no? Por otro lado, digamos así, se han desarrollado, potenciado, se han venido estudiando, se han venido impulsando nuevos métodos quirúrgicos, ¿no? Como por ejemplo, la cirugía de preservación articular, ¿no? Tenemos entre ellas las osteotomías, en el caso de las deformidades angulares, y las artroscopías. Son cirugías de preservación articular en pacientes jóvenes, ¿no? Por ejemplo, hace poco han tenido una clase, me parece, de rodilla, ¿no? Un paciente joven con geno varo de rodilla, no le vamos a poner una prótesis de inicio. Entonces, haríamos una osteotomía para corregir el eje biomecánico de la rodilla y evitar que el paciente haga artrosis, ¿no? Las artroscopías, de igual manera, son cirugías de preservación articular, ¿no? Y por otro lado tenemos la reconstrucción biológica. Esto de la mano con la biotecnología, es decir, tenemos cultivo celular, pueden ser de condrocitos autólogos,
de células mesenquimales, ¿no? Matrices bañadas en cultivo celular o implantes para lesiones osteocartilaginosas. Esto de acá, la reconstrucción biológica, lo que busca es regeneración, ¿no? Del cartílago articular. Regeneración del cartílago articular. Eso es lo que busca lo que se busca con la biotecnología, ¿no? Se cultivan condrocitos, se inyectan en la articulación, la idea es que regeneren cartílago, ¿no? Células mesenquimales, totipotenciales, se colocan en la articulación, la idea es que regeneren cartílago, que eviten la progresión del daño en el cartílago articular, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener presente que si el cartílago articular se daña, se destruye, ¿no? Ese paciente va a tener una enfermedad articular artrósica. Y eso va a condicionar a que el paciente se le coloque una prótesis. Entonces ese es el otro punto de acción actual, ¿no? En el cual están abocados muchos estudios. La artroscopía, por un lado, como les dije, que es un procedimiento mínimamente invasivo, corto, ¿no? Hay un mayor progreso en cadera, en hombro y rodilla. Este método quirúrgico ha permitido conocer nuevas patologías que antes no se conocían, sobre todo en rodilla, en cadera, en hombro. ¿Ya? Entonces es ambulatorio, no necesita el paciente estar hospitalizado, es menos traumático, la recuperación es más rápida para hacer incisiones mínimas, ¿no? No hay lesión masiva de partes blandas de tejidos, por lo tanto la cicatrización es rápida y la recuperación es rápida también. Acá, por ejemplo, ¿no? Aloinjertos meniscales. Si el paciente tiene lesión meniscal en una rodilla, pues ahora la lesión meniscal se puede hacer un injerto, en este caso al injerto, en este caso al injerto congelado, ¿no? Sin bloques óseos, con bloques óseos. Acá están los bloques óseos, no hay problema. De igual manera, implantación de un aloinjerto, ¿no? Meniscal. El de acá, sustituto meniscal de colágeno bovino, ¿no? Si no hay aloinjerto, pues los hay animales de origen bovino también se puede implantar. Igual, aloinjerto osteocondral se puede colocar, ¿no? Injerto de tejido natural se puede colocar. Si es que hay pérdida de cartílago articular, si es que hay pérdida de meniscos, ¿no? Se pueden utilizar injertos propios o de otros animales. Eso ya ahora está muy desarrollado. Se hace. La biotecnología, como les decía, lo que busca es regeneración del cartílago articular por diferentes mecanismos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, mecanismo de las citocinas proinflamatorias que contribuyen a la inhibición de la condrogénesis y a la reparación del cartílago, ¿no? Tenemos factores anticondrogénicos, igualmente tienen el mismo fin, inhibición de la condrogénesis y reparación del cartílago, inhibición de factores de crecimiento procondrogénicos, ¿no? De igual manera. Entonces, la finalidad de esto es la reparación del cartílago. Eso es lo que ustedes tienen que grabar, ¿no? De igual manera, se han desarrollado marcadores que son utilizados tanto en procesos inflamatorios como en procesos degenerativos articulares, ¿no? Entonces ya podemos saber ahora, así como hay marcadores para fiebre reumática, hay marcadores para otras patologías metabólicas, ¿no? También hay marcadores de degeneración articular ahora. Esto también está en boga, ¿no? Sistema de concentración de aspirados de sangre y médula ósea. Se inyecta también. Sistema de concentración de plasma también se inyecta. Su finalidad es, como les decía, la recuperación del cartílago articular. Esto es una clase corta. Entonces, como resumen, los avances en la traumatología están dirigidos básicamente
a resolver los problemas articulares en la población joven, que cada vez es más creciente con esta patología. Y a quienes, si es que no se hace, o si es que no se buscan alternativas como lo que se está haciendo, a quienes se les tendría que colocar una prótesis de rodilla, ¿no? Condenándolos desde muy jóvenes a un reemplazo articular protésico. Entonces la finalidad es esa, el objetivo es eso. Pacientes jóvenes que en los últimos años ha habido una alta incidencia con problemas articulares, ¿no? Y evitar la cirugía protésica en ellos, ¿no? Entonces lo que se trata de hacer es preservar el cartílago articular. ¿Alguien que tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario o algo? Todo claro, doctor. Claro. Sí, entonces no se olviden, jóvenes, respecto a miembro inferior isquémico, la etiología más frecuente, ojo, les estoy diciendo, les estoy ayudando ya, la etiología más frecuente, el factor de riesgo más importante, la clasificación de la Fontaine, los niveles de amputación, la clasificación topográfica y la anatómica, ¿sí? Los niveles de amputación, hay epónimos ahí en los niveles sobre todo del pie, hay algunos epónimos, tienen que saberlo también, ¿ya? Y de la clase que acabamos de terminar, avances de la traumatología, pues básicamente es el tema del problema actual, que son los pacientes jóvenes con lesión articular, cada vez más creciente, ¿no? Y el objetivo, que es preservar el cartílago articular en ellos, ¿no? Y en base a ello está abocada toda la investigación actual en traumatología, o la mayor parte de la investigación actual en traumatología, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Las cirugías de preservación articular y la reconstrucción biológica, que son los métodos que se están impulsando para tratar de evitar cada vez que pacientes jóvenes lleguen a una prótesis. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna consulta? Si todo está claro y nadie tiene alguna pregunta, pues estamos por terminado ya la clase. Hablen, no sean tímidos. Bien, entonces terminamos. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Doctor, ¿puede volver a repetir cuál era la etiología más corriente? Acá está. ¿No lo tienen las diapositivas ustedes? ¿No están colgadas en el aula? El miembro inferior isquémico. Acá está. La etiología más frecuente es la arteriosclerosis. Es la primera causa. Le sigue las de origen traumático, que es la segunda causa en frecuencia. ¿Ya? Si no las tienen... Doctor, no Hola. se ve nada Doctor, no en se su ve nada. pantalla. Ahí pueden ver. Ahí sí, doctor. Les decía, están las diapositivas. Si no las tienen, yo les voy a pasar al delegado para que les socialice a todos. ¿Ya? Acá está la arterioesclerosis, que es la primera causa, la más frecuente, ¿no?
seguida de las de origen traumático, que es la segunda causa en frecuencia, ¿no? De miembro inferior isquémico. Entonces, esto, el factor de riesgo, los factores de riesgo, porque más importantes, los criterios de la Fontaine, ¿no? Las indicaciones absolutas y relativas de una amputación, la escala MES, hay que utilizarla, y las clasificaciones topográficas y anatómicas, ¿no? Y en el pie, que hay nombres, hay epónimos en las amputaciones, que tienen que